La adolescencia tiene un sentido biológico y evolutivo clarísimo. En los adolescentes el nivel basal de estrés es más elevado que en cualquier otra edad de la vida. Romper límites, porque si no miran qué hay más allá del límite, ¿cómo van a saber si eso les va a resultar recompensante o no en su nueva vida como jóvenes y como adultos? Necesitan las emociones a flor de piel por si acaso. Somos la especie biológica con una sociedad más compleja estructuralmente y funcionalmente. Soy David Bueno, biólogo de formación, genetista y neurocientífico de especialización, y hace unos años fundé la primera cátedra de neuroeducación de todo el mundo. Me dedico a esto, a estudiar cómo a través del cerebro podemos entender cómo nos vamos formando, cómo nos educamos, cómo funciona todo este mundo de la educación. Y en esta conversación pues vamos a hablar precisamente del cerebro de los adolescentes, de cómo es, de cómo cambia y de cómo les podemos ayudar. Gracias, David, por volver a estar en Vidas Ajenas. Un placer. ¿Qué le pasa a nuestros hijos? Parece que es una de las preguntas más comunes entre los padres de adolescentes. Pero, ¿tiene algún sentido evolutivo y biológico la adolescencia? La adolescencia tiene un sentido biológico y evolutivo clarísimo. Y es algo que a mí me gusta dejar muy claro por un motivo, y es que hace unas décadas, desde la sociología, había pequeños grupos que discutían si la adolescencia era un invento de las sociedades occidentales bienestantes, o si era un aspecto puramente biológico. No, sabemos que es absolutamente biológico. Otra cosa es cómo se viva la adolescencia, cuánto tiempo dure y qué hacen los adolescentes durante esta época. Eso tiene aspectos culturales, por supuesto, pero como etapa de desarrollo cerebral tiene un origen biológico y sirve para dos cosas. Primero, para que aprendan a socializar en un mundo de adultos extremadamente complejo. Somos la especie biológica con una sociedad más compleja estructuralmente y funcionalmente, y eso necesita tiempo para que aprendan a convivir en esta sociedad, ya no como niños y niñas, tampoco como adultos, sino en esta etapa intermedia, que tienen ya muchas características de un adulto, pero todavía conservan un cerebro muy plástico como el de los niños. La adolescencia sirve para esto, que es imprescindible, y sirve también para que evolutivamente conservemos una característica que en todas las demás especies se pierde al llegar a la juventud. En otras especies se llama subadultez, que es la curiosidad. Todas las crías de mamífero juegan para aprender del entorno donde viven. Juegan movidas por curiosidad, exploran su entorno para aprender cómo es ese entorno y adaptar su comportamiento a ese entorno. Las crías humanas, los niños y las niñas también juegan, pero nosotros somos curiosos toda nuestra vida. La adolescencia amplía esta curiosidad y la canaliza para que se mantenga durante también nuestra vida adulta. Por eso de adultos seguimos explorando, nos encantan las novedades, sentimos curiosidad por leer un libro, ver un programa de televisión o una entrevista como esta. Me di cuenta de hasta qué punto es una necesidad evolutiva cuando en tu libro El cerebro adolescente mencionas que el gen que inicia la metamorfosis en los insectos es formalmente el mismo que el de la adolescencia. O sea, compartimos un gen ancestral. Sí, es un gen que promueve este cambio de lo que sería la etapa infantil, que en los insectos son larvas, a lo que sería la etapa adulta. Y se conserva en todos los animales, por supuesto, en múltiples formas, según cada grupo de organismos. Pero es el mismo gen. De hecho, el inicio de la pubertad y por consiguiente de la adolescencia, la pubertad serían más los cambios físicos y la adolescencia los cambios cerebrales y mentales, este inicio es 100% genético. Es un programa genético que se pone en marcha e inicia todos estos cambios, y hay genes que son formalmente equivalentes. Has dicho algo interesante que a mí me llamó la atención porque lo desconocía, y es que la pubertad y la adolescencia no son lo mismo. A ver, ponemos nombres diferentes para entendernos. Vale. A ver, es el mismo proceso. Pasa que llamamos pubertad a los cambios físicos, maduración del aparato reproductor,
y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y adolescencia a los cambios de comportamiento que van asociados a los cambios biológicos también de nuestro cerebro. ¿Podríamos profundizar en lo que llamas el triángulo de la adolescencia? Creo que nos servirá como base para entender los cambios de este periodo. Sirve para entenderlos. No para gestionar a veces mejor su adolescencia, pero sí para entenderles. Mira, durante la adolescencia hay 3 zonas del cerebro que cambian profundamente, que es lo que sería análogo a una metamorfosis en los insectos. Están dispuestos en el cerebro formando como un triángulo. Por eso yo lo llamo el triángulo de la adolescencia. La primera de estas zonas es la amígdala, que es la zona que genera las emociones. Durante la adolescencia, la amígdala se vuelve hiperreactiva. Significa que responden más rápidamente y con más intensidad de forma emocional. Mientras no pase de unos límites de seguridad personal y del entorno, incluso es sano que sea así. Debe ser así, por un motivo, y es que las emociones simplemente son respuestas rápidas ante situaciones que requieran urgencia. Y los adolescentes están enfrentando por primera vez a situaciones de adulto, sin la experiencia que los adultos hemos ido acumulando a base de años. Entonces hay muchas situaciones que no saben si son una amenaza o una oportunidad, no saben qué son. Necesitan las emociones a flor de piel por si acaso. Hasta cierto límite es bueno que tengan esta hiperreactividad emocional. Segunda zona, corteza prefrontal, es la que tenemos justo aquí delante, detrás de nuestra frente. Es la zona que genera y gestiona los comportamientos más complejos. Es la reflexividad, la capacidad de planificar a largo término, la posibilidad de tomar decisiones basándonos en razonamientos previos, no decisiones impulsivas, eso se encarga la amígdala, las emociones, y es la zona también que nos permite gestionar nuestro estado emocional. Es la zona que más cambia. Aquí pierde conexiones, se llama podado neuronal, viene controlado biológicamente, debemos perder las conexiones que soportaban los comportamientos infantiles, porque jamás van a volver a ser niños y niñas, y incorpora muchas conexiones nuevas para asimilar los comportamientos, los modos de ser, de actuar propios de un joven y de un adulto. Y este cambio es asincrónico, y eso hace que temporalmente esta zona del cerebro pierda eficiencia de funcionamiento. No es que no puedan reflexionar, planificar, sí que pueden, les cuesta más que a un preadolescente y más que a un joven, en tiempo, en minutos y en calidad de tiempo. Eso es sin estrés, porque el estrés perjudica el funcionamiento de esta zona del cerebro. Ya tenemos dos zonas, hiperreactividad emocional y más dificultad para darse cuenta y gestionarlo. Y la tercera zona, se llama estriado, es la zona que nos genera sensaciones de recompensa, de bienestar, de placer, que nos permite anticipar recompensas futuras por algo que estamos haciendo ahora. No es que cambie mucho, simplemente descubren que hay actividades de adulto, pensamientos de adulto, que les activa el estriado de una forma bárbara, que les hace sentir a gusto, felices, recompensados, pero no saben qué actividades son, porque jamás han sido adultos. Ensayo-error, a veces algún acierto. Es ese deseo impulsivo e instintivo de romper límites. Romper límites, porque si no miran qué hay más allá del límite, ¿cómo van a saber si eso les va a resultar recompensante o no en su nueva vida como jóvenes y como adultos? Lo que implica que para madurar bien necesitan límites como puntos de referencia, sabiendo que deben cruzar algún límite de vez en cuando por simple empoderamiento personal. 3 zonas: hiperreactividad emocional, más dificultad para gestionarla y ganas de explorar el entorno de una forma que no habían hecho nunca. Has mencionado la poda neuronal asincrónica, ¿no? ¿De qué manera afecta esto también al comportamiento adolescente? Que sea asíncrona el desarrollo de la maduración del cerebro. Bueno, eso se nota, por ejemplo, en que ahora parece que ya son adultos. ¡Oh, qué bien! Mi hijo o mi hija ya ha madurado. Y al cabo de 10 minutos hacen la criaturada más grande del mundo, un comportamiento infantil. Dices, ¿cómo puede ser? Y al cabo de 1 hora otra vez vuelven a parecer adultos.
Simplemente es eso. Van perdiendo conexiones, van ganando conexiones y los comportamientos infantiles y de adultos se van sucediendo uno tras otro sin orden ni concierto. También has mencionado el estrés y también lo mencionaste en la primera entrevista que mantuvimos sobre cerebroflexia. ¿Podemos profundizar un poco más? ¿Cómo afecta el estrés al cerebro adolescente? Mira, lo primero que diría es que en los adolescentes el nivel basal de estrés es más elevado que en cualquier otra edad de la vida. Siempre en promedio, por supuesto. Cada adolescente es diferente, cada adulto somos diferentes, ¿no? Pero es un poco más elevado porque el estrés es una reacción fisiológica del cuerpo y del cerebro ante una situación que percibimos como una amenaza. Y nos prepara para hacer frente a esa amenaza, para poder huir o defendernos. Claro, los adolescentes se están enfrentando a situaciones nuevas que desconocen. Necesitan este umbral, no solo emocional, sino de estrés, más elevado para estar a punto por si acaso. Claro, ¿qué sucede con el estrés? El estrés lo que hace es energizar la musculatura del cuerpo, por si tienes que huir o tienes que defenderte, y focaliza tu cerebro en el origen de esa posible amenaza para estar pendiente de eso, lo que implica que pierdes amplitud de visión. Y de esto se encarga la corteza prefrontal. Dicho de otra forma, queda menos energía disponible para que puedan reflexionar, para que puedan pensar, porque están utilizando para otra cosa. Eso es lo que provoca el estrés en los adolescentes. Dificulta todavía más que puedan reflexionar, que puedan decidir. Es eso que todos los que hemos tenido hijos o hijas adolescentes, los míos ya son jóvenes ahora, pero al día que te hacen la gran tontería y que tú tienes que amonestarles, y les amonestas, y les vas pidiendo explicaciones, ¿por qué has hecho esto? ¿No ves qué consecuencias tendría? Y cuanto más vas tú incrementando el nivel de amonestación, más callados se quedan y menos te responden, porque estás aumentando el nivel de amenaza, estás enfadado, ellos se sienten amenazados, incrementa su estrés y su corteza prefrontal, la que les permite reflexionar sobre qué están pasando, no funciona y no pueden contestar. Eso es a lo que te referías en el libro en algún momento cuando dices que el entorno emocional afecta de alguna manera el desarrollo del cerebro. Les afecta a todos sí. nos afecta, pero muy especialmente durante la infancia y la adolescencia. Lo que más necesita un adolescente es apoyo emocional, no sobreprotector. Ni sentirse abandonado, ya eres a mayor, espabilate tú, sí. Tienen que espabilarse ellos, pero teniéndonos a nosotros, adultos, cerca, a su lado. Aunque a veces digan que no nos quieren cerca, bueno, nos separamos un poquito más. Pero ellos necesitan percibir que estamos cerca suyo, pero no para sacarle las castañas del fuego. Es decir, cerca sin sobreproteger. Parece ser que desde la Grecia clásica ya se decía que la juventud estaba echada a perder, que también incluso mensajes como necesitan mano dura o a nosotros no nos pasó nada, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta forma, ¿no?, de pensar? Mira, es muy divertido porque es algo que yo he oído 1000 veces en mi entorno cuando mis hijos o los de nuestros amigos eran adolescentes, y lo sigo oyendo ahora. Es: ¿qué le pasa a la adolescencia? Que no tienen las ideas claras, nosotros sí que sabíamos lo que teníamos que hacer. Y cuando escarbas un poco en la historia, te das cuenta de que Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos griegos clásicos de hace 2400 años, decían exactamente lo mismo. ¿Qué le pasa a la juventud? Refiriéndose a los adolescentes que vagan por las calles sin las ideas fijas. ¿Qué va a ser de nosotros? Si cada generación hubiese sido peor que la anterior, nos hubiésemos extinguido como especie. Es imposible. Pero es algo que se va repitiendo. Simplemente cuando somos adultos perdemos de perspectiva nuestra adolescencia, los valoramos con nuestro cerebro adulto, que tenemos las ideas un poquito más claras que ellos, y nos parece que también las teníamos claras cuando éramos adolescentes, pero no las teníamos claras. O no más que nuestros hijos e hijas. Dudamos de cosas diferentes, porque el contexto histórico, social, cultural, tecnológico es diferente el de hace 50 años que el de ahora. Por lo tanto, dudamos de cosas diferentes, pero el cerebro sigue siendo el mismo.
Y no solo en la cultura occidental, porque estos filósofos son la cuna de la cultura occidental. Confucio, cultura oriental, decía exactamente lo mismo de los adolescentes de su época. Hay un concepto que me gusta, que es el de rebelde con causa, ¿no? Que tienen un motivo para ser rebeldes los adolescentes, un motivo biológico. Un motivo biológico, y se conecta con algo que ya hemos hablado, es este deseo que tienen de romper límites. A ver, es que están estableciendo su personalidad como adultos, lo hacen por imitación de los otros adolescentes y jóvenes, porque es con ellos con los que tienen que integrarse, es con ellos con los que están construyendo su sociedad del futuro. Cuando ellos tengan nuestra edad, nosotros seremos ya muy mayores. Tienen que integrarse con los otros adolescentes y muchas veces lo hacen por oposición al mundo de los adultos. No porque lo vayan a hacer todo al revés después, al contrario, nos imitarán en muchas cosas, pero tienen que oponerse al principio para reflexionar qué es aquello que ellos quieren ser cuando sean adultos. Es esta rebeldía que muestran, y la causa es que deben empoderarse, deben decidir quiénes quieren ser mal. Aquel adolescente que no se revela nunca, porque tal vez nunca termine de darse cuenta de quién es él realmente, de quién quiere ser. Y este rebelde con causa viene pues de la famosa película de James Dean de hace ya un montón de años, que yo vi en mi adolescencia y que me marcó muchísimo la adolescencia. Decías algo que me sorprendió mucho leyendo, que era que nuestra adolescencia puede llegar a marcar la adolescencia de nuestros hijos. Sí, de dos maneras. Uno es porque nuestra adolescencia nos forja como adultos y después nosotros como adultos acompañaremos a nuestros hijos y hijas. Así que tal como la vivimos nosotros, eso influirá en cómo les ayudemos a vivir la suya. Y después, por otro motivo, es más biológico, es lo que se llaman las marcas epigenéticas. Son una serie de marcas que se hacen en el ADN, en el material genético, que no cambian el mensaje que contiene, pero contribuyen a regular cómo funcionan nuestros genes. La mayor parte de estas marcas se establecen en función del ambiente donde vivimos, para que nuestra genética se adapte a aquel ambiente. La forma como funciona nuestra genética se adapte a ese ambiente. Pero he visto que en algunos casos donde hay un trauma muy severo, no solo marcamos nuestros genes, sino que ponemos marcas en nuestros gametos, células reproductoras, óvulos o espermatozoides, para que nuestros descendientes nazcan ya con esa marca, por lo tanto, con un funcionamiento genético, repito, que no altera el mensaje de los genes, sino cómo funcionan, para que nazcan ya con un funcionamiento genético acorde a ese trauma severo que vivieron sus progenitores, por si acaso a ellos les vuelve a suceder algo parecido. Pues se ha visto que, por ejemplo, a los adolescentes que fuman marihuana de forma regular y abundante, para el cerebro, eso es un trauma tan severo que hace marcas epigenéticas no solo en su ADN, que condiciona un incremento de posibilidad de tener ciertas patologías posteriormente en su vida, sino también hace marcas epigenéticas en sus células reproductoras que condiciona cómo va a ser el carácter de sus hijos. Y los hace más impulsivos, menos reflexivos, con menos capacidad de gestionar después la ansiedad y el estrés. Nuestra adolescencia, los hábitos de nuestra adolescencia y desgraciadamente a veces situaciones traumáticas que nos pueden haber sucedido, eso puede influir en la adolescencia de nuestros descendientes. Ahora mencionabas la marihuana y en tu libro hay un capítulo extenso sobre el riesgo, ¿no? Las drogas y el alcohol y el riesgo en la adolescencia. ¿El cerebro adolescente también explica ese riesgo? ¿Esa voluntad de transgredir límites? Sí, lo explica de dos maneras. Uno es voluntad de transgredir límites. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo pruebo? Claro, la mayor parte de adolescentes que lo han probado, muchos no lo prueban jamás. Mejor para ellos, ¿no? Muchos de los que lo han probado, después lo dejan, abandonan y ya está. Pero hay algunos que realmente se vuelven adictos. Sea marihuana, sea tabaco, sea alcohol, sea cosas mucho peores todavía, ¿eh? Pero todas ellas dañan profundamente el cerebro.
este deseo de romper límites, de experimentar, les puede llevar a algunos a probarlo. Claro, ¿qué sucede? Que si desde el entorno nosotros les damos oportunidades para que experimenten otras cosas sanas de verdad, deportes, cultura, relaciones humanas, este deseo de incorporar novedades ya lo canalizan hacia otro sitio. Cuando estamos disminuyendo las probabilidades de que terminen consumiendo algún tipo de droga. Por desgracia, jamás las podremos eliminar al 100%, pero sí podemos disminuirlas mucho. Hablando de rebeldía también, y termino con esto, con esta parte de la rebeldía, es la relación que tiene la adolescencia con el sueño. ¿Es rebeldía o es biología? Es biología, es biología. El hecho de que quieran acostarse más tarde y por la mañana no haya quien les levante de la cama es biología. Se ha visto que durante la adolescencia el ritmo circadiario es este ritmo que es biológico y hace que por la noche nos entre sueño y nos vayamos a dormir y por la mañana nos despertemos espontáneamente, aunque muchas veces el despertador suena antes, pero este ritmo se retrasa un par de horas en promedio durante la adolescencia. No sabemos por qué. Simplemente se retrasa y después se vuelve a reajustar. Es un promedio. Cada adolescente es diferente. Además, hay adolescentes que son más alondras, ¿vale? Que se despiertan más pronto por la mañana y otros que son más búhos, ¿vale? Que se despiertan más tarde. Entonces, hay una amplitud muy grande. Pero en todo se retrasa un par de horas. Si respetásemos más ese ritmo, les facilitaríamos muchísimo más su vida. No es que se acuesten para molestar, se acuestan tarde porque su cerebro no le llega al sueño hasta más tarde. Y por la mañana, si los obligamos a levantarse demasiado pronto, después no van a rendir, porque su cerebro no está todavía al 100% activo desde este punto de vista biológico. ¿Qué es lo que hacemos, no? Les hacemos madrugar para ir a... Es lo que hacemos. Secundaria, como es más difícil, vas a entrar a las 8 en vez de entrar a las 9. No digo retrasarlo a las 10, pero tal vez sí tendríamos que respetar el mismo horario. También lo has mencionado, y creo que es importante, que es que el adolescente quiere integrarse, ¿no? Eso es de las cosas que más le preocupan a su cerebro. Sí, porque están buscando esta socialización y de hecho lo que más incrementa su nivel de estrés es sentirse al margen de lo que ellos consideran que es su grupo. Por eso es tan importante que en familia nos mantengamos cerca de ellos, que no se sientan al margen de la familia, aunque a veces nos echen de la habitación, ¿vale? Pero deben sentirse parte de la familia. En un centro educativo es evitar los casos de acoso, que existen en todos los centros. Pasa que la mayoría son tan suaves que los adultos no los notamos, pero hay siempre algún estudiante que lo está sufriendo. Y hay que estar muy pendientes de esto, porque es lo que más afecta su capacidad para gestionar el estrés y la ansiedad. Están buscando socializar, somos una especie social. Sentirte aparte, el cerebro lo interpreta como un riesgo grave de supervivencia. Estoy al margen. Y eso incrementa el estrés con todas las consecuencias negativas que conlleva. Y además en la adolescencia las emociones se viven de una manera más exagerada que en la edad adulta, ¿no? Sí, claro, esto todavía lo hace más difícil y la capacidad de reflexionar es un poquito más lenta, lo que todavía lo dificulta más. Es la maravilla de la adolescencia. ¿Y cómo crees que deberíamos mantener ese equilibrio entre la independencia que quieren los adolescentes y la necesidad de protegerles? Mira, es estando cerca para cuando nos necesiten, pero no siendo invasivos en su vida. Un ejemplo, cuando son niños y están jugando en su habitación y queremos entrar a hacer algo, a decirles algo, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta y entramos. Y ellos encantados de la vida. Un adolescente, tú abres la puerta y entras sin llamar y lo mínimo será una palabra malsonante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han descubierto su intimidad y hay que respetársela. Ya son casi, no son adultos, pero son casi adultos. Yo no entraría jamás a una habitación de un adulto sin llamar a la puerta antes. Pues con ellos igual. Es respetar esta intimidad, es aprovechar cuando ellos te quieren explicar algo para escucharles, pero no forzarles
a que te expliquen algo cuando ellos no quieren contártelo, como un adulto. Yo no puedo forzar a mi esposa que me cuente algo si ella no me lo quiere contar, pero cuando ya que lo me quiere contar, tiene que encontrarme receptivo para escuchar y compartir, pues ellos exactamente igual. ¿Y cuáles crees que son los retos emocionales, los desafíos emocionales más importantes para un adolescente? Mira, uno es gestionar su miedo. El nivel de miedo, igual que el nivel de estrés, son un poquito más altos en la adolescencia que en cualquier otra etapa de la vida, porque no conocen el mundo en el cual se están introduciendo. Y eso pues puede generar un cierto temor. Para mí esto es un desafío. Este nivel de miedo siempre será un poquito más alto, pero lo que no podemos hacer es desde nuestro entorno de adultos exagerarlo todavía más, es acompañarles. Pero, por ejemplo, cuando empiezan el instituto, y a veces con buena fe, pero se les dice, esto es el instituto, aquí las cosas van a ser mucho más difíciles, aquí os jugáis una nota, aquí... A ver, sabemos que todo eso es cierto, es más difícil, se juega en una nota, pero según como se lo digamos, estamos exagerando este nivel de miedo, subiéndolo a unos niveles que van a ser tóxicos. O simplemente acompañarles, de decir, bueno, sí, es más difícil, pero tranquilos, para que eso estamos los docentes y vuestros compañeros. Si todos nos ponemos a trabajar, veréis cómo salís todos adelante. Es muy distinto. Eso te calma y lo otro te asusta. Es aquí. En relación a esto, me gustó una estrategia que comentas en el libro que usas, creo que en la asignatura de genética, que dices, lo que voy a contar en los próximos 10 o 20 minutos no entra para el examen. Sí, eso es fantástico, porque tenemos un cerebro curioso, lo que hablábamos antes de esa curiosidad, y le interesan más las anécdotas que las cosas importantes. Entonces, decir, esto no entra para examen, esto que voy a contar es una anécdota, esto sirve mucho también para los hijos. Cuando queremos hacerles reflexionar sobre algo, si les abordo directamente se van a cerrar en banda por su intimidad. Pero si yo les cuento, oye, ¿sabes qué me ha contado un amigo mío? Que su hija, que tiene un amigo de tu edad, pues su hija le ha dicho que este amigo... Y les cuentas lo que tú quieras. Eso es una curiosidad, no va por ellos, aunque tú estás reflejando en ese amigo del amigo lo que les quieres contar a ellos. Y te escuchan con mucha atención porque es una anécdota, una curiosidad, y al mismo tiempo reflexionan sobre eso. Yo lo uso en clase. Esto no entra para examen. Y están mucho más atentos que cuando les digo, esto es muy importante. Entonces se tensan. Luego sí entra para el examen. Bueno, los exámenes son otro mundo, pero sí, entra para el examen. Sí. Hablando de la educación y del cerebro curioso que mantenemos durante toda la vida, yo me preguntaba, si es una necesidad biológica la curiosidad, tendemos a conocer y de alguna manera se activan los mecanismos del placer o de la recompensa en el cerebro, ¿qué estamos haciendo mal para considerar o para que los adolescentes consideren que la educación es aburrida o una pérdida de tiempo? Muchas cosas. No es que las hagamos mal, las podríamos hacer mejor, ¿vale? Porque estamos haciendo muchas cosas bien también, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el momento en que estamos valorando más las notas que el esfuerzo, valoramos el punto final, ¿qué has sacado? ¿Un 7 o un 5? En vez de ese esfuerzo, aquí aquellos alumnos que son brillantes, que siempre sacan buenas notas, siempre se verán recompensados. Pero aquel que le cuesta, por mucho que se esfuerce, jamás sacará un 7, a lo mejor se queda siempre con un 5, pero el esfuerzo está ahí. Si yo valoro ese esfuerzo, le estaré dando sensaciones de recompensa, valoran lo que yo estoy haciendo, y eso le mantendrá más enganchado al sistema educativo. Si no, ¿para qué voy a esforzarme si total jamás sacaré un 7 y no me lo van a valorar para nada? Y eso les desconecta. Otra cosa, el cerebro es curioso para su entorno. Contarles cosas que no saben ni de qué les van ni de qué les vienen, eso, algunas personas sí les o nos despierta la curiosidad, a muchas otras no. Entonces hay que contextualizar siempre cualquier cosa que tú les cuentas, sea de lengua, de mates, de ciencias, de historia, da igual, contextualizarlo en su entorno, para que su cerebro lo viva como esto forma parte de este entorno y se despierte su curiosidad. Y después trabajar mucho en aspectos colaborativos. No todo tiene que ser colaborativo, ¿vale? Un momento de clase magistral es fantástico para contarles algo,
pero buscamos la socialización. Esas aulas en que están todos sentados mirando hacia la pizarra, viendo solo el cogote del que tienen delante, eso es aburrido, de necesidad, no ves los ojos. Es como si ahora estuviéramos haciendo esta entrevista, en vez de mirándonos a la cara, sentados de espaldas. Nos sentiríamos terriblemente incómodos. Pues es exactamente igual. Seguramente es redundante, pero la adolescencia es la época de las grandes preguntas filosóficas. Bueno, quizá la vida adulta también, ¿no? Pero aquí es cuando empiezan a emerger. ¿Tiene que ver algo esto con desarrollar un sistema de valores y una identidad? Sí, y es muy importante hacerlo. Ellos están planteando lo que decíamos antes, cómo quieren que sea su vida adulta. Y eso despierta las grandes preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Con todas sus múltiples variantes. No es que tengamos que responderles, porque nadie puede responder por otro. Cada uno tiene que encontrar quién es, a dónde va y de dónde viene. Pero sí debemos darles la oportunidad de que piensen, de que reflexionen, de que compartan entre ellos y darles una estructura de valores. Claro, esto es delicado, porque la estructura de valores es subjetiva. Depende de cada cultura, de cada contexto, de cada situación. Pero hay unos valores que, como sociedad democrática, debemos compartir todos, como es el respeto absoluto por las divergencias, por las minorías, por los demás. ¿Vale? Si no se transmite esto durante la adolescencia, después va a resultar mucho más difícil que eso termine formando parte de esta sociedad del futuro. Y ahí, de nuevo, la discusión y el compartir con ellos es algo muy importante en el centro educativo y en las familias, que son el núcleo de la transmisión cultural. Claro, hablando de la formación y del cerebro adolescente, también estamos hablando de la sociedad que queremos ser en el futuro. Sí, claro. Y tal como les formemos a ellos, estaremos contribuyendo a cómo será ese futuro. De ahí la gran importancia, no solo de transmitirles conocimientos, que también es importante, sino muy especialmente valores y sistemas de gestión emocional. ¿Y cómo crees que le podríamos ayudar a la adolescencia a rebajar la presión que ejercemos sobre ellos? Acompañándoles, que no se sientan solos, que puedan explorar tranquilamente quiénes son. A ver, la vida es muy larga. Quiero decir, no tienen que aprenderlo todo antes de los 18 años o de los 16, que es cuando termina la secundaria obligatoria. Les queda muchísima vida por delante. Lo que no aprendan ahora, lo aprenderán más tarde. Pero si ahora, en la adolescencia, no fijan estos parámetros de autogestión personal, después le va a ser mucho más difícil. Eso sí que es más difícil de recuperar. Y eso, la sociedad deberíamos ser conscientes de esta influencia. Ya lo has dicho a lo largo de la conversación, pero ¿qué le dirías a los padres de un adolescente al que no entienden? Que disfruten de no entenderle, porque sus padres tampoco les entendían a ellos cuando eran adolescentes. A ver, que disfruten, es una etapa inevitable, no la podemos evitar, es crucial porque te permite convertirte en un adulto y es importante porque es cuando decides qué adulto quieres ser. Y si no lo decides tú, tu entorno lo va a decidir por ti y eso puede ser un problema grave. Que disfruten, porque contagiamos nuestras emociones. Si ellos están a gusto con sus hijos y hijas adolescentes, sus hijos se sentirán más a gusto con ellos. No significa permitírselo todo. Significa que si hay que amonestarles, se les amonesta, pero desde una perspectiva positiva. No es el qué desastre, nunca haces nada bien, que eso es muy finalista, qué desastre. ¿Quién se sobrepone de un desastre? Nunca haces nada bien, pues porque tengo que hacer cosas y nunca las hago bien. Sino desde una perspectiva más positiva, que es, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Podemos, primera persona del plural, tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy a tu lado. Hacer no es finalista, te lleva a la acción, y mejor vamos a sentirnos a gusto cuando hagamos hecho este proceso. Es amonestarles, pero disfrutando nosotros también de este proceso, lo que significa tener tiempo para poder estar con ellos. Me gustaría terminar con una síntesis de todo lo que hemos hablado, en la pregunta de ¿qué necesitan los adolescentes?
Mira, yo creo que tres cosas. Una es apoyo emocional. Ha salido ya varias veces. Otra es estímulo. Ser adolescente es muy cansado. No, a ver, parece un tópico, pero no lo es. El cuerpo consume mucha energía porque están creciendo, se están ensanchando, están cambiando y a veces necesitan estímulo para continuar avanzando. No sobreestimularles, pero sí que proporcionarles cosas que les sean motivadoras, ayudarles a sentir curiosidad y después nuestro ejemplo, porque ellos nos van a imitar. Si yo les grito cada día, después no puedo quejarme de que ellos se relacionen también a gritos. Si yo estoy a su lado sintiéndome cómodo, estaré favoreciendo que ellos se sientan cómodos con este proceso de transformación, a pesar de los altos y bajos que van a tener, pero se van a sentir más cómodos dentro de este proceso. ¿Te gustaría añadir algo más? Que yo me lo pasé muy bien con la adolescencia de mis hijos y que ellos no se han quejado demasiado de su adolescencia, lo cual es bueno. Así que yo creo que este es un camino que nos podría ayudar a todos a sentirnos mejor. Muchas gracias, David. A ti, gracias.